Imagina un poder tan grande que podía moldear el mundo a su antojo. Un imperio tan vasto que el sol nunca se ponía sobre sus tierras. Pero, ¿y si te dijera que todos esos imperios, por gloriosos que fueron, terminaron cayendo? Lo que sube, tiene que caer, y la historia está repleta de gigantes que parecían inmortales, hasta que dejaron de serlo. En este viaje por los imperios más poderosos de la historia, descubrirás no solo cómo se alzaron con gloria, sino también cómo fueron derrotados por traiciones, errores fatales o simples caprichos del destino. Así que quédate hasta el final, porque esto no es solo historia, es una advertencia. Durante más de 3000 años, Egipto fue el epicentro del poder y el misterio. Faraones que eran tratados como dioses, monumentos que aún hoy desafían el tiempo, y un Nilo que alimentaba no solo cosechas, sino también leyendas. Pero el secreto del éxito egipcio no estaba solo en su religión o arquitectura, sino en su habilidad para adaptarse. Sin embargo, el exceso de poder concentrado en pocos, las invasiones constantes y los cambios climáticos marcaron el lento declive de una civilización que parecía eterna. Cuando Roma absorbió Egipto, no fue solo el fin de un imperio, fue el fin de una era divina. Roma empezó como una pequeña aldea y terminó dominando 3 continentes. Su disciplina militar, su genio para la ingeniería y su obsesión por el control hicieron que su imperio durara siglos. Pero con el poder vino la corrupción. Las luchas internas, los emperadores decadentes y los ataques bárbaros fueron desgastando la máquina romana. La gota que colmó el vaso, la división del imperio y la incapacidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Lo que una vez fue el corazón del mundo, terminó siendo saqueado y olvidado, al menos hasta que la historia lo revivió como mito. Nunca un imperio se expandió tan rápido ni fue tan temido como el de los mongoles. Bajo el liderazgo de Gengis Khan, un grupo de nómadas se convirtió en el ejército más letal del planeta. Con táctica, velocidad y brutalidad, arrasaron con Asia y parte de Europa. Pero la expansión veloz también tiene un precio: la falta de control interno. Tras la muerte de Gengis, sus descendientes pelearon entre sí por el poder. El imperio se fragmentó, y aunque su huella sigue viva en muchas culturas, lo cierto es que su gloria fue tan fugaz como fulminante. Mientras Roma caía en Occidente, en Oriente nacía su heredero, el Imperio Bizantino. Con su capital en Constantinopla, resistieron por más de 1000 años, defendiendo el legado romano mientras el mundo cambiaba a su alrededor. Fueron maestros de la diplomacia, el arte y la religión. Pero cada siglo traía nuevos enemigos: cruzadas, turcos, traiciones internas y el avance del Islam fueron cercando el imperio hasta que, en 1453, Constantinopla cayó ante los otomanos. Bizancio había resistido todo, menos el tiempo. En su apogeo, el Imperio Británico controlaba casi una cuarta parte del planeta. Desde Canadá hasta la India, desde Australia hasta África, su influencia era innegable. Pero los imperios modernos también tienen enemigos modernos: nacionalismos, revoluciones, guerras mundiales. La independencia de sus colonias fue una reacción natural a siglos de dominio. Y aunque Reino Unido sigue siendo una potencia, el imperio que una vez dictaba las reglas del mundo, hoy es solo una sombra elegante de lo que fue. Durante más de 600 años, el Imperio Otomano fue el puente entre Oriente y Occidente. Conquistaron Constantinopla, dominaron los Balcanes y el Medio Oriente, y se convirtieron en una superpotencia. Pero la modernidad golpeó duro. Mientras Europa industrializaba, los otomanos se aferraban a lo viejo. Las rebeliones internas, las derrotas militares y la Primera Guerra Mundial fueron demasiado. En 1922, el imperio murió y nació la Turquía moderna. El fin de un gigante islámico que alguna vez fue temido y respetado por todos. Hitler prometió un Reich que duraría 1000 años,
pero apenas alcanzó los 12. Su ascenso fue tan veloz como su caída fue brutal. Alemania se transformó en una máquina de guerra y horror, arrasando Europa y desatando el mayor conflicto de 1900, la humanidad. Pero la ambición desmedida, los errores estratégicos y la resistencia mundial lo llevaron al colapso. Berlín fue destruida, el mundo cambió, y lo que quedó del Tercer Reich fue solo ruina, dolor y una advertencia para la historia. En América también hubo imperios poderosos que sin hierro ni caballos levantaron ciudades asombrosas y dominaron enormes territorios. Los aztecas construyeron un imperio guerrero, los incas, uno logístico y conectado por miles de caminos, y los mayas, uno intelectual y astronómico. Pero la llegada de los europeos, las enfermedades y las guerras internas aceleraron su desaparición. Hoy, sus lenguas aún viven, sus ruinas aún hablan, pero sus imperios cayeron bajo el peso de un encuentro fatal entre dos mundos. Los imperios nacen, brillan y caen. Pero hay algo que nunca cambia: el ciclo. Y hoy, mientras algunas potencias actuales se muestran invencibles, la historia nos recuerda que ningún imperio es eterno. ¿Estamos viviendo el ocaso de otro gigante? ¿Es China, Estados Unidos o alguien más? Si te interesa descubrir qué pistas nos da la historia sobre el futuro de nuestras civilizaciones, suscríbete, deja tu like y comenta cuál crees que será el próximo en caer, porque esto apenas comienza.